Buenos días. Nos habíamos quedado justo en el día pasado hablando de radios de curvatura. Trayectorias. Muy bien. Por ejemplo, podíamos sabernos lo que os propuse, no lo voy a resolver. Bueno, a ver si os animáis a intentarlo y a preguntar. Pero bueno, una cosa parecida para terminar este tema. Aparte de que lo tenéis en vídeos de cursos pasados, si queréis mirarlo. Imaginaos que en el problema por sacarle el mayor partido posible al alambre parabólico, este problema que hemos discutido aquí, ¿no? El x cuadrado con la bolita, que nos hubiesen dicho desde el primer día determinar la fuerza que ejerce la bolita sobre, justo ahí, ¿no? Alambre cuando pasa por el punto más bajo. O sea, cuando pasa por aquí. ¿De acuerdo? Nos podrían haber preguntado eso. Uno quizás estaría tentado a estas alturas de decir que, bueno, como el movimiento la posición en función del tiempo no la podemos resolver algebraicamente, no podríamos resolver este problema. Bueno, esto es similar a lo que ocurre con lo del balón de playa. Es un problema en el cual, ciertamente, si queremos saber la posición en función del tiempo, necesitamos integrarlo numéricamente. Pero para ciertas preguntas en las que no interviene el tiempo, esta sería otra de ese tipo, podemos contestarlo, tiene solución algebraica. Bueno, entonces, nos están preguntando por el punto más bajo, si lo entendéis, y lo haré para otra figura, o sea, para figuras planas en general. Es decir, que nos podrían preguntar en cualquier posición. Lo mismo que el día pasado lo hice para una en particular y os pregunté para otra, lo mismo en este problema. Bueno, uno que diría aquí, pues, ¿qué es lo que ocurre en el punto más bajo? Tenemos la bolita ahí, en este punto más bajo. Pues tendríamos el peso de la bolita y la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita, vamos a llamarla normal. Como estamos en el punto más bajo, tiene la misma dirección. Bueno, de hecho, lo que nos están preguntando aquí por la tercera ley de Newton, realmente es esta fuerza, la fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre, en el punto más bajo será esta con signo cambiado. O sea que, ¿de acuerdo? Entonces sería encontrar, esto es lo que nos están pidiendo, encontrar la fuerza normal. En esta posición, tendríamos, bueno, en general teníamos M por A, pero para esta posición, estos dos vectores tienen la misma dirección, entonces tendríamos, si nosotros cogíamos aquí esto X, ¿no? Para el eje Y, en el eje Y tendríamos N menos mg, m por la aceleración, la componente Y, pero la aceleración, la componente Y en este caso es la aceleración centrípeta, es decir, que tendríamos n menos mg, m, velocidad al cuadrado, dividido por el radio de curvatura. En ese punto, claro.
Es decir, que si logramos determinar el módulo de la velocidad al cuadrado en este punto y el radio de curvatura, pues tenemos n. ¿No? Tendríamos eso. ¿Cómo podemos llegar a la velocidad? Esto lo podemos determinar. Recordad que no había rozamientos. Podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Ya que no hay rozamientos. Si no, no podríamos. Entonces nos están diciendo que parte, en el enunciado, que partía desde la posición -1, tal como era esto, pues esto sería +1, aquí teníamos el origen de coordenadas. Como parte del reposo, la energía cinética en esta posición es 0, solamente tendríamos energía potencial. Si tomamos como nivel de referencia, altura de referencia en la energía potencial gravitatoria, justo aquí en el origen, tendríamos mg por 1, que es la altura. Energía cinética 0. Esto tiene que ser igual a la energía mecánica en este punto. Energía potencial sería 0, o sea que tendríamos aquí 0 más esto. Potencial 0, y únicamente tendríamos energía cinética 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que tendríamos en esta posición recordad que este 1 tiene dimensiones de altura, por tanto aquí hay un 1 multiplicando con dimensiones. Las unidades son las correctas, las dimensiones. Es decir, que tendríamos aquí ya esto ya lo tendríamos liquidado. Nos falta el radio de curvatura. Vamos a hacerlo, ahora aprovecho, podría hacerlo para justo la parábola, pero ya aprovechando, vamos a hacerlo para cualquier alambre que esté contenido. La única restricción es que esté contenido en el plano este X, es decir, un alambre contenido en un plano. ¿De acuerdo? Podría hacerlo para un alambre en 3 dimensiones, me conformo con 2 dimensiones, es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es la única restricción, porque, bueno, así los cálculos son más rápidos, más fáciles. Y lo vamos a hacer fijaos que la trayectoria del cuerpo es la del alambre, para cualquier alambre contenido. Es decir, que tendríamos, ¿no? Uno podría decir igual a f de x, la función de x. Lo que pasa que, claro, hay alambres, esto estaría bien siempre y cuando para una x tuviésemos una sola y, cosa que pasa en este alambre. Pero imaginaos un alambre más contenido en un plano, por ejemplo, una cosa como esa. También estaría contenido en el plano XY. Pero claro, para un X, uno ve que aquí tiene varias posiciones. ¿De acuerdo?
Es decir, que esto también sería, yo he dicho, para un alambre contenido en un plano, es decir, que incluya esto también. Bueno, no tiene ningún problema siempre y cuando pongamos el alambre en una representación paramétrica. Es decir, que tendríamos un vector de posición. El parámetro no tiene por qué ser un camino, no tiene por qué ser el tiempo. O sea que no voy a escoger la letra T. Podríamos escoger S. Si escojo S, normalmente en los libros S se escoge para la distancia recorrida sobre el camino. Tampoco voy a utilizar U. De tal manera que tendríamos ¿de acuerdo? X de U, Y de U. Siendo U el parámetro, fijaos que es un camino, una curva, por lo tanto depende de un parámetro. Si fuese una superficie, dependería de dos parámetros. Vale. Genial. Entonces necesitamos el radio de curvatura. ¿De dónde podemos obtenerlo? Pensando en la aceleración. Fijaos que uno diría, pero es bajo la acción de la gravedad, no, es en general. O sea que esto puede haber gravedad, no puede, a mí me da igual. La cuestión es que el cuerpo puede recorrer ese camino de infinitas formas, más rápido, más lento, al principio rápido, luego lento, pero evidentemente el radio de curvatura es la geometría del camino, es decir, que es independiente de cómo lleves tú el cuerpo o cómo se mueva ese cuerpo a lo largo del camino, no tiene ningún problema. Es decir, que nosotros podríamos, desde ese punto de vista, pensar que ese U es el tiempo, es decir, que lo vamos a recorrer, de tal manera que ahí, en la forma paramétrica que me han dado del camino, U corresponde al tiempo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que podría ser de otra manera. Pero de esta manera en particular también voy a obtener el radio de curvatura, que servirá para cualquier otro caso. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el caso del alambre parabólico, en este caso tendríamos un x de u y un y de u que podría ser u y u al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la forma paramétrica. Claro, realmente estás escogiendo como parámetro la propia x. Fijaos que si uno piensa que u es el tiempo, significaría que tú estás, o que el cuerpo se está moviendo con una componente x de la velocidad que es uniforme. Es decir, que nosotros llevaríamos el cuerpo a lo largo del alambre forzando a que la componente x de la velocidad sea uniforme. Ese era el movimiento que habíamos obtenido bajo la acción de la gravedad, ¿no? O sea, que estoy llevando el cuerpo de otra manera, pero el radio de curvatura es el mismo en todos los puntos. ¿Se entiende? Entonces tendríamos que buscar, si buscamos la aceleración, necesitaremos primero la velocidad, claro. Es decir, que tendríamos que pasar antes por la velocidad para llegar a la aceleración. La velocidad, v, no sería nada más que, fijaos, si tengo x de u, voy a ponerle aquí las componentes x y la componente y, sería x' de u. Ahí no pongo el punto para que quede un poco claro por detrás que esa u puede ser tiempo, puede ser cualquier cosa. Si hubiese sido el tiempo, podría poner x punto, no pasa nada. Si ponéis un punto como
para señalar la derivada, no pasa nada. Pero ahí con la prima queda un poco más, es decir, u es un parámetro que puede ser el tiempo, puede no serlo, ya está. Sí, sí, pero para curvas en el plano, porque solo veis cómo estoy haciendo, trabajando con X y con Y. Si no tendría, sí, tenéis, que conste que creo que en matemáticas no os hablan de la torsión y de la radio de curvatura, ¿no? Os hablan de esas cosas, la curvatura de una curva, ¿sí o no? En algún momento. No, he dicho, por ejemplo, en nuestro problema. Por ejemplo, en nuestro problema, si yo quisiese, lo voy a hacer en general, ¿no? Para una curva, forma paramétrica, y digo, ¿cómo sería una forma paramétrica de mi parábola? Pues X, que depende de un parámetro U, y que depende de un parámetro U. ¿Qué parámetro U escojo? La propia X. ¿De acuerdo? Fíjate que si tú dices X es igual a U, entonces tienes Y igual a X al cuadrado. Vale. Pero tú podrías también aquí poner 2U, para que, es decir, que lo recorres más rápido, por así decirlo. Entonces aquí tendrías que tener 4U al cuadrado. O podrías poner aquí cualquier cosa, podrías poner la raíz cuadrada de U. Infinitas formas tienes. Pero si quieres que sea una parábola, tienes que tener cuidado. Bien, estaba preguntando por eso, ¿no? Lo de la torsión y la curvatura en matemáticas. ¿Sí? ¿No? ¿No? No, pues entonces han cambiado un poco de otros años. Me acuerdo de haber preguntado otros años. No pasa nada. Vale, pues está bien. Hombre, lo de la torsión no voy más allá, que estaría muy bien, porque, ¿no veis? Torsión, ¿no? Resistencia de materiales, como, ¿no? Doblas un cuerpo sólido, pero no voy a hacerlo. X' y prima. ¿No? Eso serían las componentes de la velocidad. De hecho, el módulo, pues tendríamos la raíz cuadrada de X' al cuadrado más Y' al cuadrado. Bueno, le voy a poner la. Y un vector unitario en la dirección tangencial. ¿No? Podría ser este mismo. Es decir, que tendríamos aquí en componentes X', Y', raíz cuadrada, X' al cuadrado más Y' al cuadrado. Así, entre paréntesis, para poner la componente X y la componente Y. ¿De acuerdo? Claro, un vector, y ahí es donde viene la bondad de trabajar en un plano y no en 3 dimensiones, es que nosotros podemos encontrar un vector en la dirección normal fácilmente. Fijaos que únicamente tengo que girarlo 90 grados, ¿no? Por lo tanto, podría poner aquí menos Y', X', raíz cuadrada, X' al cuadrado. Bien, aquí veis, justo ahí es donde, como está en el plano, 90 grados, es muy fácil, intercambias, pones un signo menos, alguien podría poner Y', menos X', no sería tampoco ningún error, simplemente que estaría apuntando en un sentido o en el otro. En ese caso, pues nos daría que el radio de curvatura, si no lo escoge en un sentido que no sea hacia dentro de la curvatura, sino hacia afuera, el radio te sale negativo, lo cual te está indicando que has escogido el sentido erróneo. Pero bueno, en módulo tienes el radio de curvatura. Bien. Esto en 3 dimensiones no lo puedo hacer así. ¿Todo el mundo lo ve? Vale, ya tenemos los 2 vectores que necesito, unitarios. Tengo la velocidad, la aceleración. Lo puedo poner aquí, ¿no? La aceleración que tendría X a la derivada segunda. Voy a borrar por aquí arriba.
Es decir, que tendríamos, si nosotros estamos pensando en la aceleración centrípeta, v cuadrado dividido por r, lo único que nos tenemos que preocupar es de encontrar la aceleración centrípeta en la dirección o normal. Es decir, que tendríamos aquí simplemente que multiplicar a escalarmente por el un. Ya digo, no os preocupéis del signo, no estéis, porque si nos sale negativo, simplemente que hemos escogido este vector normal, no centrípeto, sino hacia afuera, ningún problema. Yo sin ver la figura no puedo saber si está en un sentido o en el otro. Pero el UN es el de la tangencial. ¿Perdón? El UN es el de No, N de normal. Tangencial normal. Sí, sin problema, normal. Lo dije de palabra. T, tangencial a la trayectoria, normal a la trayectoria. Y es ahí donde dije, como estamos en dos dimensiones, tan sencillo como un giro de 90 grados. ¿Os habéis dado cuenta que he intercambiado x' y' menos y', x'? ¿Bien? Bueno, únicamente tenemos que hacer este cálculo. Es un producto escalar, es decir, que tendríamos que hacer, tendríamos la primera componente, fijaos, primera componente de A, x'' por la primera, es decir, menos x'' y' más la segunda y'' x' dividido por x' al cuadrado más y' al cuadrado. Luego lo hago con o sea, ahora ya teniendo esto, si pongo x igual a u y igual a u al cuadrado, pues hacemos los cálculos en un segundo. Y esto decíamos que era v al cuadrado dividido por r. ¿Cuál era el módulo de la velocidad? Lo puse por aquí en algún x' al cuadrado más y' al cuadrado, dividido por el radio de la trayectoria, el radio de curvatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Me puedo quitar ya esto de aquí abajo. Es decir, que despejando tendríamos x' al cuadrado y' al cuadrado elevado a 3 medios dividido por menos x' y' más y', x' líquida. Ya me dicen, ¿cómo es el radio de curvatura en un punto de la curva? Eso es como decir, ¿para qué u? ¿Para qué valor del parámetro u? Sustituyes y ya tienes ahí el radio de curvatura. Ya digo, que sale negativo, no os preocupéis, simplemente que entonces hemos tomado el sentido justo hacia afuera y no hacia adentro. En módulo, uno diría, pues el radio de curvatura, si queréis poner en módulo. ¿Vale? Si escogemos es decir, que tendríamos en el alambre parabólico en el problema que hemos planteado teníamos que x de u era u y de u al cuadrado y nos pedían en el punto más bajo. Trayectoria corresponde a
U igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos x' en nuestro caso, 1, y', 2, x', 0, y', 2. Muy bien, es decir que tendríamos R en el punto más bajo, el origen, si queréis pongo R0. Tendríamos 1 al cuadrado, 4u al cuadrado evaluado en u igual a 0, 0, 1. ¿Veis? Aquí tendríamos x', 0, o sea que este término nada. Tendríamos y', 2, 2 por x', que es 1, 2. ...0,5 metros. Preguntaos entonces si en vez me dicen en el punto más bajo, pues por ejemplo otro punto, me dicen a una altura de 0,5 metros, cuando pasa, por ejemplo, por aquí. Cualquiera. Tenemos. Con mucho cuidado, que ahora ya aquí la dirección normal, centrípeta, no es la dirección del eje. Bueno, ¿y qué era? Así que teníamos que n era m, g, v al cuadrado. ¿Cuánto valía v al cuadrado en el punto más bajo? Era 2g, ¿no? O sea, 2g, o sea, tendríamos 2g dividido por el radio de curvatura, r, que es 1/2, o sea, que tendríamos que n sería m, o sea, 4g, 5g, 5mg. Solución. 5 veces el peso. La fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre es 5 veces su peso, 5 veces. Fijaos la diferencia entonces entre un caso estático, la resistencia, ¿no? Vosotros tenéis que diseñar un mecanismo que consiste de un alambre parabólico, ¿no? Claro, y os dicen, evidentemente tenéis que ahorrar costes, ¿no? Lógico, o sea, os están pagando por ahorrar, o mejor dicho, más que por ahorrar, por pasarle el muerto al cliente. Eso es una broma. Entonces, evidentemente, uno dice, cuanto menos material use, mejor, tanto mejor. Fenomenal. Pero claro, ahí tiene la pequeña pega de que si se rompe, pues tampoco va a estar el cliente muy contento. Entonces, tendrás que diseñarlo de tal manera, y ahí viene nuestro compañero José Vallepuga, que os dirá, pues, cómo de grueso tiene que ser. Pero claro, le tenéis que dar qué tiene que resistir. Si uno lo deja en el punto más bajo quieto, evidentemente uno diría, con que te aguante el peso es suficiente. Pero si lo dejas desde 1 metro de altura, le tenéis que decir diséñamelo, o lo tienes que mirar tú, para que aguante como mínimo 5 veces el peso. Luego le tienes que aplicar el coeficiente de seguridad, lo que sea, ¿no? Doble, triple, lo que venga la legislación, o lo que sea, que de eso no sé. Y ya está. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que os comenté a un grupo el otro día, si no me equivoco, al otro no, acerca de dejar caer las pesas en el gimnasio desde medio metro de altura, no es lo mismo que dejarlas apoyadas en el suelo. Vale. ¿Alguna cuestión? Pues pasamos a otra cosa. Vamos a ver. Ah, sí. Sí, por favor. No, voy a decir que porque hiciste un igual a 0 y era porque estaba en el punto más bajo. Nada. Sí, por el punto, porque dijimos en el punto más bajo de la trayectoria. Lo único ahora es deciros, pensad en esto como sería en cualquier otro punto. Lo mismo que el otro día os dije para el tiro parabólico en el punto inicial,
que sería cualquier punto de la trayectoria, lo mismo. Que os surjan las dudas y en ese caso, intentadlo. No digo que lo terminéis, digo que lo intentéis con ganas. O sea, que la pregunta es, házmelo, esa no es una pregunta. ¿De acuerdo? Un poco más, con un poco más de ganas, sí me gustaría. O sea, que hemos visto trayectoria circular, lo hemos ampliado a cualquier curva, componentes intrínsecas, tangencial, normal, la binormal perpendicular. Bueno, pero ahora podemos pasar a todavía, como viene en el Taylor, coordenadas polares. Que tiene, es decir, el paso intermedio que he dado es para llegar. Ya no vamos a tratar leyes, vamos a poner leyes de Newton, queda más bonito, como en. Coordenadas polares. O sea que estamos, ya no consideramos que no es una trayectoria circular. Si seguimos en una trayectoria en el plano, que vamos a hacerlo polares en el plano y luego os indico cómo serían polares cilíndricas y polares esféricas. Genial. Pues vamos a ver. O sea, que lo que tenemos ahora es lo que sea, una trayectoria. Lo que tenemos aquí es el cuerpo se encuentra en esta posición. Esto es el vector de posición R, ¿de acuerdo? Las componentes intrínsecas, los ejes intrínsecos serían, este sería el tangencial y este sería el normal. Pero fijaos, no son los ejes intrínsecos los que voy buscando yo ahora, sino los vectores unitarios asociados a las coordenadas polares. ¿Cuál sería en verde? Tenemos coordenadas polares, o sea que frente a las cartesianas, R y θ, siendo θ, por ejemplo, respecto al eje X, y R la distancia al origen de coordenadas. ¿Dónde tendríamos entonces un vector asociado a la coordenada polar R? Dejas θ fijo, UR, o R, como escribía yo, R gorrito. Dejamos R fijo y dejamos variar θ. Es decir, que tendríamos vectores unitarios R y θ. Como veis, no tienen las direcciones en este caso es difícil saber dónde está la curvatura. Bueno, para acá, si queréis. O bueno. Veis que no coinciden, no son. O sea que las componentes intrínsecas, los ejes intrínsecos, como veis, se mueven, van cambiando según vamos por el camino. Aquí también estos vectores R y θ cambian según nos estamos moviendo en el camino, pero de diferente manera. Bueno. Fijaos, es como, o sea, con mi brazo, ¿no? ¿Cómo van cambiando? Mi brazo uno es UR y el otro Uθ. ¿No? Entonces, dependiendo de si el cuerpo, por ejemplo, es ese compañero vuestro, ¿no? Pues los vectores estarían sobre él, si los dibujo de esta manera.
Pero si yo apunto a este otro, pues ya veis cómo están girando, evidentemente cambian. En principio eso lo hace más difícil, salvo que el problema se adapte mejor a ese tipo de coordenadas, que es lo que vamos a ver luego con dos ejemplos. Bueno, buscamos la aceleración. Ay, madre. Buscamos la aceleración. Quería ahora cambiar el color. Encontrar las componentes de la aceleración en esas direcciones. Las direcciones de R y θ. Bueno, pues vamos a hacerlo, ya estamos un poco más entrenados. Fijaos que lo que busco es ¿no? Esa es la velocidad y proyectar este vector en esas direcciones. ¿Cómo podemos expresar el vector de posición? Hombre, bien fácil. R por R gorrito, ¿no? De tal manera que tendríamos aquí, derivada con respecto al tiempo, de R, R gorrito. Voy a borrar aquí. Vamos a ponernos... Bueno, aquí voy a seguir esto. Fijaos el producto de dos de R y de R gorrito. Será la derivada del primero, derivada de R, respecto a t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Cuánto valía la derivada del vector unitario R con respecto al tiempo? Lo hice el otro día. Cuando dije, vamos, sí. ¿Qué? ¿La aceleración? ¿Qué? Muy bien. ¿Por el vector unitario? ¿Qué vector unitario? El de la... Muy bien. ¿Tú eres? María. ¿Marina qué era? Martínez González. Ah, sí, sí, Marina Martínez. Muy bien, sin dudar, genial. O sea que teníamos esto. Eso quiere decir que tendríamos aquí en la velocidad, si queréis borro ya esto, el dibujo no lo necesitamos ahora mismo. No me quedó especialmente mal, pero bueno. Ya vamos a borrar también aquí. Vamos a poner esto aquí arriba. Que acaba de decir María. Tita punto dónde. Tita punto, ya vamos a ir a poniendo puntos dentro de nada. Es decir, que tendríamos aquí en la velocidad, tendríamos, fijaos, esto, que no es nada más que R punto, R más R tita punto tita. Componentes de la velocidad, me interesan los de la aceleración, pero hombre, los de la velocidad también son interesantes.
que no se cierra de golpe, tendríamos en coordenadas polares VR sería V por R y V tita V por tita. Es decir, que la componente radial, en este caso, ¿cuál sería? R punto. La componente en la dirección del vector tita, ¿cuál sería? Es decir, que cojo uno de vosotros y ahora se levanta y se mueve por el aula, ¿no? No sigue una trayectoria circular, sino cualquier trayectoria. Uno diría, desde mi punto de vista, que soy el origen, estoy en el origen, con las coordenadas polares, yo puedo verle alejarse y acercarse. O sea, una componente sería cómo de rápido se aleja de mí o se acerca. Fijaos que si es una trayectoria circular siempre estaría a la misma distancia. Por lo tanto, eso no cambiaría, pero en una situación genérica, pues a lo mejor se está yendo, se está alejando, por lo tanto tendríamos que considerar cómo de rápido se está alejando de mí. Sí, también está cambiando la orientación, pero eso sería la componente radial. Pero claro, también cómo de rápido tengo yo que girar la cabeza para seguirle, pegarle un tiro. No, eso no. Es decir, como cazador, ¿no? Estás ahí, no soy cazador. Entonces, estás apuntando, girando la escopeta, ¿cómo de rápido tienes que girar? Angularmente sería esa la velocidad angular con la que tienes que girar. Bueno, la componente de la velocidad sería como una composición entonces de dos movimientos, un movimiento circular y un movimiento rectilíneo acercándose, alejándose. Si uno lo ve desde ese punto de vista, que es el correcto, ¿no? Pues tendríamos que uno entiende, bueno, pues sería un movimiento rectilíneo, alejándose, acercándose, la velocidad está clara, R punto. Si es un movimiento circular, ¿cómo sería la velocidad? R por la velocidad angular, ya lo tenéis. Vale, pero me falta la aceleración. Vamos a ponernos o en otro color, para que se vea quizás azul. Aceleración. Tendríamos la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que tenemos que derivar todo esto. Vamos a ir lentamente, fijaos otra vez. R punto, tendría la derivada de R punto con respecto al tiempo. R punto punto. Por el segundo sin derivar. R. Más el primero sin derivar, R punto, por la derivada del segundo. Y ahora falta que Marina nos recuerde cómo es. Bueno, no, lo teníamos aquí, la derivada del. Este nos lo dijo ya Marina. ¿Qué tendríamos aquí? Tita punto, tita por. Esto respecto a este término. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si queréis, lo pongo en otro color para que se vea, se distinga. Ahora, tendríamos la derivada, son tres términos, la derivada del primero, por los otros sin derivar, más el primero sin derivar, la derivada del segundo, el tercero sin derivar, más, entra en la, sí, entra, los dos primeros sin derivar, R, tita punto, y es lo que me falta. A ver, Marina, recuérdame cómo era esto, ¿lo recuerdas? Menos la derivada del phi por. O sea, ¿Sí? menos la velocidad angular por Bueno. la dirección del radio. Muy bien, estupendo. Que es lo que vamos a usar, porque lo necesito aquí, es decir, que le cambio el signo, ¿no? Porque tengo un menos ahí. Tita punto al cuadrado, porque está multiplicando otra vez. Ahí lo tendré. Vamos a agruparlos. Ahora cambio al negro otra vez.
Tenemos en R aquí y aquí. Es decir, que tendríamos, agrupando términos, más. Y luego tengo, fijaos, aquí tengo dos veces este término y una vez este. Tendríamos R, tita punto punto, más dos veces R punto, tita punto, tita. Un segundo. Justo. Mira, lo he logrado. Un segundo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería entonces la componente AR? Fijaos que sería A por R, es decir, R punto punto menos R tita punto al cuadrado. A tita. En la dirección, fijaos que no es la aceleración angular, sino es la aceleración en la dirección correspondiente a ese vector unitario tita gorrita. Cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo serían las unidades de ambos? Si he dicho eso, ¿cómo sería? Aceleración, metros en el sistema internacional, metros dividido por segundo al cuadrado, por lo tanto, esto metros por segundo dividido por segundo, y este también, los dos. ¿Qué tendríamos en este otro? A por tita, es decir, R, tita punto punto, más 2R punto, tita punto. Aquí hacemos la pausa, que es justo. Ya tenemos la aceleración en esas dos direcciones y vamos a ver ejemplos de problemas en los cuales nos va a venir genial estas dos, que son, uno dice, son más complicadas, efectivamente. Vale, son I57 hasta I5